Y vamos a la tercera y última entrevista de la tarde. Y antes que nada voy a hacer algo extraño, no acostumbrado. Desearle muy feliz cumpleaños al entrevistado. Estamos en comunicación con Diego Palomo, que hoy cumpleaños. ¿Cómo estás, Diego? Estas son las ventajas de tener Facebook y uno se entera de los cumpleaños de la gente, ¿vio? Bueno, vamos a decir para quien no te conozca, si es que hay alguien, que Diego Palomo es director de la Agencia de Ambiente y Desarrollo Humano Social de la Municipalidad de Bahía Blanca. Y te pregunto, ¿seguís siendo director de la Maestría de Salud Colectiva o es algo que has dejado temporariamente? No, dejé la dirección, pero soy coordinador académico porque, bueno, la verdad que es una maestría que queremos mucho, que nos costó muchísimo trabajarla, que aparte sigo siendo docente de la maestría, y es un espacio muy importante, así que sí, por supuesto, la dirección no puedo seguir, pero claro, sí en la coordinación académica que me permite estar vinculado y no perder ese espacio, que además me sirve mucho para pensar, para seguir formándome, donde crezco también mucho en el proceso, así que no. Es un espacio cuidado para mí. Bien, bien. Bueno, digo, un poco el disparador de esta entrevista es el achicamiento. El gobierno dice la reformulación, yo diría que es la reducción o achicamiento del programa Remediar. Contanos un poco qué consiste ese achicamiento y cómo afecta a la Municipalidad de Bahía Blanca. Bueno, bien, primero, si me permitís, Claudio, hago una breve reseña de lo que es para que se valore lo que significa el Remediar. Sí, claro. Trato de no ser muy extenso, pero el programa Remediar, bien, gracias. El programa Remediar es un programa que nace como respuesta ante la crisis del 2001, posterior a lo que pasó, que la gente no podía acceder a nada en la crisis social y económica que tuvo el país. Y el ministro Ginés González García hace una propuesta muy importante, que es incorporar una política nacional de garantizar medicamentos para que tengan continuidad de acceso las personas que estaban viviendo la situación crítica que se vivía. Eso generó que se genere un programa nacional muy importante que garantizó en todo el país la posibilidad de tener botiquines que cubrían medicamentos en todas las personas, en las principales enfermedades o en principales patologías prevalentes, como decimos. Fue creciendo con los años y se transformó. Discúlpame, Diego, ¿eso podría ser hipertensión, diabetes, cosas por el estilo? Claro, esas son las enfermedades que inicialmente cubrió, después se amplió a más de 80 patologías que cubría el Remediar. Eso generó que algunos lugares, algunos pueblos, inclusive algunas ciudades de algunas provincias que no tenían farmacia, el único forma de llegar al medicamento que tenían era a través del programa. En Bahía Blanca se terminó teniendo una cobertura total de todos los centros de salud con botiquines mensuales, a veces más de un botiquín, que la verdad hace la provisión casi completa de los medicamentos en el primer nivel de atención. Hoy significan para la ciudad de Bahía Blanca el programa Remediar 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos anual que el Ministerio de Salud de la Nación ponía en Bahía Blanca para pagar medicamentos. Y lo que está sucediendo es una cosa muy, muy grave, que es sin previo aviso, sin una alternativa, sin plantear un tiempo para que los municipios o las provincias puedan adecuarse. El Ministerio avisó que el Remediar, que tiene un botiquín de 76 medicamentos, pase a 3. ¿A 3? A 3. Entonces eso genera, por supuesto, una ausencia muy rápida de medicamentos esenciales para las personas. También, y esto es importante, Claudio, ata de manos a muchos equipos de salud que finalmente terminan haciendo diagnósticos o tratando a personas que no le pueden garantizar el medicamento, y la gente hoy está con muchas dificultades para comprar, porque además son muy caros los medicamentos, y los municipios no tienen la capacidad económica de solventar de la noche a la mañana un gasto que no tenían previsto de tremenda magnitud. Tenemos la suerte de que la provincia de Buenos Aires viene haciendo un esfuerzo por cumplir lo que va dejando de cubrir el Ministerio de Salud de la Nación, pero también tiene un límite. Claro. La verdad que no se puede garantizar la salud de la población sin la presencia del gobierno nacional.
Es impensado eso, por los costos que tiene particularmente salud. Claro. En particular los medicamentos tuvieron un aumento de diciembre del 23 a la fecha se calcula un 800%, de manera que el impacto en la economía de cualquier municipio grande, pequeño, mediano, no importa, pero es significativo. Claro, exactamente, pero en esa línea el gobierno nacional ya se corrió de todo lo que es la salud sexual y reproductiva. Los preservativos que estaban en el sistema público de salud, que venían a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, no vienen más. Anticonceptivos que antes venían a partir de ese programa, no vienen más. Bueno, todo eso, tanto provincia como municipio, han hecho un esfuerzo por cubrirlo. Medicación para epilepsia, no vienen más. Provincia y municipio han hecho un esfuerzo por cubrirlo. Pero para que se comprenda la gravedad de las situaciones, es imposible recaer o dirigir la responsabilidad por la atención de los tratamientos medicamentosos directamente a las personas. Para una persona hoy tratarse para su diabetes, hipertensión, que no tiene obra social o que no tiene los recursos para hacerlo, es muy difícil. Entonces se pone en una situación de tener que elegir cosas básicas como comer, como vestirse, y elegir medicamentos. Y la gente finalmente, y nos lo está diciendo hoy, sobre todo la gente de PAMI, algunas personas mayores, nos están diciendo hoy, bueno, mira, ya no me compro me compro menos pastillas. Bueno, es una situación muy, muy grave. Diego, Juan Racinato te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mencionabas al PAMI y allí aparece otra forma también de baja de recursos, que es ralentizar la respuesta. Claro, ¿no? Claro. Doblemente en el PAMI, porque el PAMI lo que hizo ahora fue también un fuerte de financiamiento para lo que es la pieza clave del cuidado de la salud de las personas mayores, que son los médicos de cabecera de PAMI. Y muchos médicos de cabecera, más allá de su compromiso y de su historia con PAMI, se vieron en la obligación de o dejar de atender o dejar de recibir nuevos afiliados de PAMI, con lo cual hay hoy un montón de personas que están afiliadas al PAMI que no tienen médico de cabecera. Que el médico de cabecera tiene la potencia no solo de que es el que tiene que hacer el tratamiento y demás, sino es el lugar a donde consulta la persona mayor para que sea su organizador de todos los cuidados que requiere. Es la puerta de entrada al sistema. Claro. Entonces, si uno hace una línea, que es un poco lo que quisimos contar con lo de remediar, uno dice, mira, el gobierno nacional tiene una concepción de que la salud es responsabilidad individual. Entonces, el Estado debe achicarse y no debe cubrir nada que tenga que ver con la salud. Entonces, se corre de la atención de la discapacidad. Hace 4 meses que no está pagando las prestaciones a los cotolengos, por ejemplo, que tienen internadas personas con altísimas vulnerabilidades y que es onerosísimo de pagar para una persona, por supuesto, menos las que están en los cotolengos, también para los municipios o provincias. Entonces, se corre de las políticas de discapacidad, se corre de las políticas de prevención de salud, que es salud sexual reproductiva, que era lo que hablábamos hoy de epilepsia, todo el remediar, se va corriendo. Ahora pretenden modificar también la ley de barrios populares para acceso al hábitat. Hay todo un conjunto de políticas que lo que hacen es achicar el Estado por esta concepción que tiene el liberal del gobierno de pensar que son responsabilidades individuales y que en términos de los méritos de cada uno obtendrá lo que se merece, pero finalmente lo que pasa en la realidad es que con muchísima violencia, con muchísima crueldad, hay personas atrás de ese ajuste, con nombre, apellido, con documento, que sufren las consecuencias concretas de esas políticas, y que la consecuencia en estos casos muchas veces es más enfermedad y desgraciadamente a veces muerte. Diego, Daniel Guerín te saluda esta noche, te deseo un muy feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Me sorprendí de la novedad. Ahí hace referencia, digamos, lo que termina cubriendo el Estado Nacional se retira, se corre, mira para otro lado, y lo que terminan haciendo es las provincias primero, los municipios después, asumiendo las responsabilidades que no tenía, sino asumiendo la responsabilidad del Estado Nacional. Lo vemos con algo más sencillo, que no es la salud, es algo más sencillo, que es el transporte, con los subsidios, la falta de subsidios.
¿La sociedad crees que está comprendiendo que el municipio es el que se está, y la provincia son las que se están haciendo cargo del abandono del Estado Nacional? Yo creo que ahí es muy buena la pregunta y es una reflexión que tenemos que hacerla entre todos y todas para pensar qué nos pasó también para tener un gobierno como el que tenemos a nivel nacional. Yo creo que hay una construcción muy centrada en una ideología de cómo se piensa el Estado, que es bastante hegemónica, que o por lo menos hoy socialmente tiene mucho asidero, que es esto de que el Estado no forma parte de las soluciones, que el Estado es el problema, que los que trabajan en el Estado son la casta, o que no trabajan, o que les pagamos el sueldo y no hacen nada además. Creo que hay dos cosas ahí. Primero es una concepción del Estado, ideológicamente, que por supuesto representa a cierto sector que no necesita el Estado, para el cual el Estado es un problema, porque el Estado llega o con la regulación o llega con el impuesto, pero no llega con ninguna otra cosa. Para la gente que sí necesita el Estado, también hay que reconocer que los últimos años de los gobiernos que han estado, ha sido bastante ineficaz y ha sido bastante... ha dejado, digamos, mucha deuda. O sea, hay un discurso muy cargado, educación pública, salud pública, pero después uno va a las escuelas y las escuelas tienen mucho déficit, va a los hospitales y los hospitales tienen mucho déficit. Entonces hay, para quienes necesitan el Estado, también una ausencia concreta de ese Estado para dar respuestas. Entonces yo digo que hay dos cosas para mirar. Este discurso ideológico, que se ha instalado con cierta hegemonía, y una cuestión de la realidad donde el Estado tiene un montón de déficits. Ahora, tenemos que construir un puente, una brecha, donde partamos de reconocer que el Estado tiene una deuda muy grande con la sociedad, que tiene que modernizarse, que tiene que ser más eficaz, que nosotros tenemos que aceptar que muchas de las políticas que se han desarrollado no fueron lo suficientemente bien concretadas para que las personas lo vean como parte del problema. Y después de reconocer eso, hay que construir una ideología que vuelva a recuperar a la gente, no ya con el Estado, sino con una idea de ciudad colectiva, de paz, de concordia. Fíjense la gravedad de lo que nos pasa, que la gente denosta discursivamente una parte importante, si no parezco que estoy haciendo una generalización injusta, ¿no? Pero una parte importante denosta la palabra justicia social o el concepto de justicia social. ¿Qué nos pasó como sociedad que la justicia social nos parece algo para denostar? Entonces, creo que hay que construir una discusión para volver a motivar y a vincular a la gente con un proyecto colectivo de amor, de empatía, de consenso social, de justicia, de que sea un país y un mundo para todos y para todas, donde cada uno con su particularidad y con su propia historia pueda tener un lugar en esta tierra, pero también después debemos construirle una estructura técnica, profesional, política, para que cuando eso en el Estado le toca gobernar, sea lo que dice ser. Si no, no alcanza. Si no, nos quedamos a la mitad y favorecemos la llegada al gobierno de personas con estos discursos tan alienantes, tan individualizantes, que después son muy crueles en términos de sus consecuencias. Sí, absolutamente destructivos. Recién hablábamos, por ejemplo, con la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y de alguna manera pasa lo mismo que lo que vos estás describiendo en el área de salud, ¿no? Un proceso de destrucción directamente. Ya que estamos sacándote un poco del análisis político que estás haciendo, pero siempre dentro del tema salud, ¿cómo está el aspecto de vacunación? Que sabemos que han descendido los índices, contanos un poco. Bueno, ese es otro tema también que donde se evidencia lo que venimos charlando, ¿no? En la campaña de vacunación, finalmente la cantidad de vacunas, la campaña de vacunación en general, pero particularmente voy a hablar de la antigripal, la vacuna antigripal, que es muy, muy importante porque es una vacuna destinada a personas con problemas de enfermedades crónicas, pero a personas mayores también, y que la vacunación tiene la virtud de que lo que hace es proteger a estas personas de las expresiones más graves de la gripe, ¿no? Y bueno, y también obviamente disminuye la mortalidad en esta población. Bueno, esta vacuna no llegó y no está todavía garantizándose en el número suficiente para cubrir las necesidades que tenemos. ¿Y cuál es la gravedad que suma esto? En una ciudad como la nuestra, que tiene los hospitales todavía saliendo de la situación que nos pasó con la inundación y con la catástrofe del viento, que hay hospitales que están en situación muy crítica con
económica en términos que están en convocatoria o están algunos. La verdad que si no tenemos la vacunación, primero en términos humanos, que es para que la gente no se enferme y tenga menos problemas de salud, pero en segundo, también lo que hace la vacuna es evitar internaciones, descongestionar los hospitales en el invierno. Así que la vacuna tiene esa gravedad hoy que no tengamos las dosis ya para vacunar, ¿no? Porque es un primer problema. El segundo problema que vos describís es, ha bajado el índice de vacunación de la población en general. Yo creo que también, post pandemia, post un discurso antivacunas muy importante, la gente ha relativizado el beneficio que tiene socialmente la vacuna. Pero bueno, ese es un desafío que tenemos que tener en estas instancias, en los medios de comunicación, en las organizaciones de la sociedad, en las escuelas, volver a recuperar el hecho de la vacuna como una política priorizada que nos cuida a nosotros, pero también cuida a los demás, porque la vacunación sirve si estamos vacunados la gran mayoría, no algunos. Así que bueno, ahí hay dos desafíos. Primero, esta política nacional que nos sacó la cantidad de vacunas suficiente para vacunar, y que todavía no están llegando. Pero después, también la conciencia social y la educación colectiva para que volvamos a recuperar el hábito de vacunarnos todos y todas. Claro. O sea que en resumen, y para terminar y agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado, yo diría que la política está llevando adelante el gobierno nacional nos pone en peligro de muerte directamente, para decirlo sin eufemismos. Bueno, nosotros lo decimos cuando nos juntamos en el Consejo Municipal de Políticas de Salud, decimos que nos pone en una situación de administrar la muerte, porque es durísimo, es muy duro la situación que están pasando los equipos de salud, están muy exigidos. Hoy tenemos, en el último informe, nos indica que hay un aumento de un 25% de las consultas en el primer nivel de atención, lo que significa que la gente se está o quedando sin obra social o no está resolviendo con su obra social por el cobro de plus o por los turnos muy alejados y se está volcando al sistema público. Y bueno, eso hace que también los equipos estén haciendo una gran tarea, pero muy esforzados, muy presionados. Trabajar sin recursos en salud es también una situación muy difícil personalmente para los trabajadores y los profesionales, porque tienen que llevar adelante la angustia de saber que esa persona puede beneficiarse con un tratamiento, con un recurso, con una vacuna, y que no se la podemos dar. Así que la situación es muy dura, es muy dura. Lo que estamos haciendo es tratar de visibilizarlo, tratar de tomar conciencia, y en todo caso será en democracia una discusión que tenga que ver la ciudadanía de qué forma quiere vivir, y este es el planteo, ¿no? Totalmente. Sí creo, y termino con esto, no quiero ser muy largo, pido disculpas, que es, tenemos que empezar también a contarle a la ciudadanía que se puede vivir en nuestra sociedad, ¿no? Que se puede vivir en una sociedad que no sea el sálvese quien pueda, que se puede construir una sociedad colectiva, de empatía, solidaria. Bahía ha dado muestras de eso en las dos catástrofes. No es verdad que el camino es el odio, que el camino es pelearse con el de al lado, que el camino es el individualismo. Bueno, creo que tenemos que empezar a contagiar otra idea de ciudad, de provincia, de país y de mundo, porque si no se entiende también para qué necesitaríamos un Estado que redistribuya riqueza, un Estado que asista a lo que menos tiene, un Estado que tienda la mano, un Estado solidario, ¿no? Si no, también es verdad que ese Estado no tendría sentido sin una sociedad que se espeje en el mismo. Claro, si toda acción no tiene como base, como objeto, la felicidad del ser humano, entonces carece de sentido, ¿no? Es así de simple. Exacto. Así que bueno, Diego, te agradecemos un montón este rato, a tu disposición para lo que fuera menester, y decirte hasta pronto, y bueno, y otra vez feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, Globo, gracias.